Bueno, eh, son las 10:30 y a las 11:30, 1 hora de clase. El primer capítulo es cinética química, ¿verdad? Está en el libro de texto de Fisicoquímica de Ira Levine, tomo 2. Y ese también lo encuentran en la internet para descargárselo. Ahí están los 2 tomos. Yo he tratado de ponérselos en el aula virtual que les abrí, pero es demasiado lento. Nuestros servidores en la universidad, pues, son bien lentos, ¿verdad? Y me cansé de estar esperando que él cargara. Pero me avisan si no lo pueden conseguir. Se lo descargan, me avisan porque ponérselos ahí, esperé más de media hora y no ocurrió nada. Se, se tranca la computadora, se frisa, y, ¿verdad? Problema. Eh, la cinética química es un capítulo que es bien extenso. Es bien extenso y se estudia en 2 direcciones. El estudio de las velocidades de reacción y el estudio de los mecanismos de reacción. Según la definición de cinética química, esta estudia las velocidades y los mecanismos de las reacciones químicas. Y aquí le falta un poco a esta definición. Esta definición es la que tiene el libro. También de procesos físicos. Hay una área de la cinética, que esa la vamos a ver al final del curso, que se llama cinética física. Para que este libro es la 5ª edición, ¿verdad? Ahí por el 2006 me parece, pero algunos temas son viejos. La primera versión del libro de Levine fue en 1960 y algunas cosas no están actualizadas, como esta definición. Así que la cinética química son 2 áreas, cinética química y cinética física. En la cinética química estudiamos las reacciones químicas, las velocidades y los mecanismos. Y en la cinética física estudiamos las velocidades de transporte de materia, de carga y energía. En el diseño de reactores químicos debemos de ajustar. Ajustar es coordinar, ajustar en el tiempo las velocidades de los procesos químicos, o sea, reacciones, y la velocidad de los procesos físicos, como la velocidad de flujo de entrada de material, por ejemplo, o de carga o de energía, ¿verdad? Esas velocidades deben de ajustarse para diseñar reactores en línea, ¿verdad? O de flujo continuo, ¿verdad? Por eso es que esta materia es básico para el diseño de reactores y para otras cosas también, porque la cinética química no solo sirve para diseñar reactores, sino que para muchas cosas. Tenemos en la cinética química reacciones o procesos homogéneos y heterogéneos. Y esto depende de que si un reactivo o producto se encuentre en un estado de agregación diferente o en una fase diferente. Si todos están en la misma fase, pues entonces tenemos procesos homogéneos. Y si alguno, al menos uno, se encuentra en una fase diferente, pues es heterogéneo. Por eso hay cinética heterogénea, que es muy importante porque la mayoría de reacciones químicas se llevan a cabo sobre superficies. Y es una parte que vamos a ver aquí, ¿verdad? El capítulo se llama fenómenos de superficie. Un concepto viejo también,
Eso hoy en día se conoce como química de superficies. Ahí estamos hablando de catalizadores, vamos a hablar de velocidades sobre electrodos, por ejemplo, o sobre catalizadores sólidos, que sobre ese tipo de materiales, catalizadores sólidos, se lleva a cabo casi el 80% de los procesos químicos industriales, ¿verdad? Siempre usamos catalizadores para llevar a cabo esto. Ahora, ¿dónde se aplica la cinética química? La cinética química. Y voy a hacer una referencia aquí en nuestro país también para que veamos cómo estamos en El Salvador en el área de la cinética química. Dos áreas de mucho impacto social, ¿verdad? Eso es que le interesa a la gente, es el tiempo de vencimiento de medicamentos, de alimentos, ¿verdad? Y a los químicos, pues también nos interesa el tiempo de vencimiento de las sustancias químicas de los reactivos, lo que nosotros les llamamos reactivos. Pero la mayoría, el tiempo de vencimiento o la estabilidad, ¿verdad?, de medicamentos, ahí se llama en los términos farmacéuticos, ¿verdad? Porque ellos, farmacéuticos, son los especialistas en esto. Es muy importante saber cuánto tiempo está disponible ese medicamento, esa medicina para consumirse. Lastimosamente en nuestro país, cinética no hacen las empresas. El tiempo de vencimiento hacen un cálculo somero. Es más, yo me he dado cuenta que cuando están haciendo el envoltorio, el bote donde van a poner la medicina, digámosle así, le ponen el tiempo de vencimiento de una vez y no han puesto la medicina. Imagínense qué cosa. Luego se queda ahí el bote esperando a que le pongan la medicina días, pero el tiempo de vencimiento ya lo tienen puesto. ¿Mm? Eso es el colmo, ¿verdad? Algo otro pues lo ponen después, ¿verdad? Pero el colmo, ¿y cómo lo hacen? Nada de cinética, al tantiómetro, como decir. Es más, hasta empresas transnacionales hacen algo parecido a esto, pero no hacen estudios cinéticos in situ, eso es aquí. Les voy a contar un ejemplo. La empresa Bayer de Alemania, una farmacéutica, ya saben ustedes, tenía una maquila, tenía aquí una empresa, una farmacéutica, y hacían medicamentos. Estaba ahí por Flor Blanca, ahí estaba la maquila, o sea, la empresa donde fabricaban los alimentos. Y las oficinas estaban ahí por la entrada de San Salvador, aquí de Occidente, por la Guadalupe. Ahí había un gran rótulo que decía Bayer. Pero se fueron por un problema que tuvieron aquí, maquilaron mal y casi quiebran. Y lo que hicieron fue comprar Industrias Vijosa, la farmacéutica que está allá por Ilopango, y entonces es la forma en que estaba maquilando Bayer aquí en el país, a través de Industrias Vijosa. Pero sucedió que ahí trabajaba alguien de confianza, una farmacéutica, y me contaba lo que sucedía ahí en Bayer. Los tiempos entonces de caducidad, de vencimiento de los medicamentos, lo hacían con un programa de computadora hecho en Alemania, en las condiciones de Alemania. Yo comento este ejemplo porque es un ejemplo bien real para empezar y bien dramático para que lo entendamos, para que se nos queden. Son ejemplos dramáticos. Entonces imagínense cuál es la temperatura en Alemania, temperatura promedio 10 grados centígrados.
radiación promedio anual bajísima, bajísima. El promedio es 13, alrededor de 14 kilowatts y aquí por metro cuadrado, y aquí en el país, en nuestro país, tenemos brillo de sol todo el año. En Alemania solo brilla el sol 2 meses en verano y después ya no brilla el sol. Y la radiación, vamos a verla en un capítulo más adelante, en el capítulo de espectroscopía y fotoquímica, todas las reacciones y los procesos fotoquímicos, esa energía es enorme, daña, oxida fuertemente. Si no, vean las personas que trabajan en el mercado, Colón, que pasan asoleándose todos los días, cómo tienen la piel. Si no les ha dado cáncer, quizás ni cuenta se han dado ellos, pero la piel la tienen bien arrugada, bien oxidada, ¿verdad? A pesar de que se protegen. Si no se protegieran con camisas manga largas, con sombrero, seguro tuvieran cáncer. Entonces, las condiciones de humedad, de radiación, de temperatura, aquí en nuestro país son muy diferentes. Temperatura promedio en el país, 30 grados centígrados. Hay una relación empírica entre la temperatura y las velocidades de reacción, porque sabemos que la temperatura es uno de los factores que afecta la velocidad de reacción de forma proporcional. Mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Entonces, esa relación empírica nos dice que por un aumento en 10 grados centígrados, la velocidad de reacción se duplica. Imagínense que allá en Alemania sea entonces 10 el promedio de temperatura y aquí 30. Aquí tenemos 3 veces más temperatura. Así que si un medicamento lo almacenamos y no lo almacenamos bajo las condiciones apropiadas, como acá lo exige la dependencia de medicamentos en el país, el Ministerio de Salud, hace un par de años no lo exigía. Y las bodegas en la farmacia estaban súper calientes, calurosas, súper llenas de humedad, ¿no? Pero hoy al menos tienen aire acondicionado. Algunas farmacias, otras no. Aquí hay una, la popular, que está ahí por la 25. Ya no tiene aire acondicionado en la bodega, ¿no? Pero así es. Entonces imagínense. Vamos a poner un dato. Si en Alemania es de 1 año el tiempo de vencimiento de un medicamento, con ese programa, calculado con ese programa, y aquí en el país tenemos 3 veces más temperatura, significa que la velocidad de degradación de ese medicamento, debido a la humedad, a la radiación, a la temperatura, ¿verdad? Que esos no los tomamos en cuenta, solo el de la temperatura, la velocidad sería 3 veces mayor. Quiere decir, y la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Quiere decir que el tiempo es 3 veces menos. Si allá era 1 año, entonces el tiempo de vencimiento aquí serían 4 meses. Pero Bayer ponía esa fecha aquí en El Salvador, porque con el mismo programa. Imagínense, 4 meses, después de 4 meses esa medicina ya no es apta para el consumo, porque ya no tiene la concentración por la degradación. Entonces ya no hace efecto y puede matar a la gente por 2 razones. Bueno, porque ya no le hace efecto, lo mata la enfermedad, porque no lo va a curar. Imagínense qué dramático, 4 meses. Y nosotros aquí tomamos medicina hasta vencida, un día después o varios días después o varias semanas después, cuando el tiempo de caducidad se ha calculado mal, porque las empresas no hacen cinética. La cinética es una área bien difícil, porque usa cálculo integral. Son ecuaciones diferenciales, las ecuaciones cinéticas, y hay que resolverlas. Y no es solo una,
son sistemas de ecuaciones conectadas, asociadas. O sea que hay que resolver el sistema de ecuaciones. Simultanear, imagínense, pero no son ecuaciones lineales, sino que simultanear ecuaciones diferenciales. Un mecanismo de reacción que tenga 3 pasos. Voy a poner uno sencillo. Cada ecuación elemental de cada paso, ahí se llama en cinética, las ecuaciones, las reacciones o los que suceden en un solo paso, se llaman reacciones elementales, tendrían una ecuación diferencial. Y como son 3 pasos, hay 3 ecuaciones diferenciales y están conectadas. Hay que simultanear, hay que aprender a simultanear. Esas aproximaciones nosotros, eso se hace con un programa de computación. Ahora imagínense la reacción esta, les voy a escribir. Una reacción sencilla. La combustión del hidrógeno molecular con oxígeno molecular. Esto produce agua. Esta reacción, el mecanismo de esta reacción tiene 15 pasos. Significa que son 15 ecuaciones diferenciales asociadas o conectadas que hay que simultanear. Simultanear, imagínense. Hay que tener programas de computadora. Yo traje unos programas, ¿verdad?, de mis estudios de la maestría, porque mi maestría, mi tesis en la maestría se fundamenta en cinética de reacciones ultra rápidas. Entonces yo manejé todo esto, profundicé en cinética, mi especialidad. Las velocidades de reacción ultra rápidas son las que suceden en la escala de los nanosegundos, 10 a la menos 6 segundos. Son reacciones en solución o en fase gaseosa. Ese tipo de reacciones solo se pueden seguir con tecnología láser. Por eso es que yo estuve en un laboratorio que se llama porque todavía está ahí, Laser and Molecular Beam Laboratory. Es un laboratorio de láseres y haces moleculares. Ahí estudiábamos cinéticas, velocidades de ultra rápidas. Ahora los láseres están en otro nivel. Ahora están en los picosegundos, 10 a la menos 12 segundos. Esos son los procesos físicos de reordenamiento de electrones antes de reaccionar. Ahora podemos medir las velocidades de la física de los electrones. Los electrones se reordenan antes de reaccionar. Se hibridizan, se hacen un montón. Eso se llama fotofísica. La fotofísica de esos procesos suceden en la escala de los picosegundos. Y ahora con los nuevos láser, cuando yo estaba allá, solo habían 2, 3 láseres de pulso en la escala de los picosegundos. Ahora son populares los espectrofotómetros láser de Premio Nobel de Física fue los primeros mediciones de velocidad, como el año 2. Pues recién que yo regresé a estudiar. Les comento esto para que vean que la cinética es una de las cosas más importantes que hay en todo lo que tiene que ver con química y en física también. Por eso se estudia termodinámica, un curso de termodinámica y un curso de cinética. Porque si hablamos en el enfoque industrial, necesitamos saber los químicos para cuáles son las condiciones termodinámicas
favorable de una reacción y también en qué tiempo sucede esa reacción. Porque imagínense si vamos a calentar más tiempo que necesita una reacción, perdemos energía. O sea, el tiempo es energía y esa energía es dinero perdido. En los procesos industriales químicos, la energía significa casi el 50% de los costos de producción. Y si nos ahorramos energía, nos ahorramos el 50%. Yo por eso uso procesos e investigación con energía solar, porque es gratis. Y por eso es que son lograr, por ejemplo, la síntesis del biodiesel con energía solar y mucho más rápido, porque la energía solar es mucha energía que no la utilizamos aquí en el país. Imagínense que los alemanes, ellos hacen la tecnología y nos la venden, porque ellos allá no tienen luz. Ellos todos los paneles solares de estado sólido que hacen para la venta, a nosotros nos las venden, porque como ellos allá no tienen luz, allá no funciona, no son eficientes, porque no tienen luz, solo 2 meses en el año. Pero aquí nos lo venden, porque aquí nosotros tenemos luz. ¿Y nosotros por qué no los hacemos? ¿Mm? ¿Por qué no nos volvemos, estudiamos fuera y nos convertimos en especialistas en estas cosas? Yo anduve en la GEO dándoles cursos y dándoles un montón de... Me contrataron, me tuvieron la GEO por ahí un buen tiempo para iniciarlos, ¿verdad? Y incentivarlos, inducirlos, ¿verdad? De ahí salió un ingeniero para España a especializarse en cuestiones solares. El nombre se me va siempre, Adelmo, algo así se llama, que era un muchacho joven, ya debe haber regresado, porque ellos estaban haciendo una planta termosolar. Aquí ahí en la facultad, ahí le hice unas medidas yo con un radiómetro que tengo para ver qué material reflejaba mejor la luz ultravioleta, porque se cree que la luz brillante, la luz blanca, o la luz infrarroja es la que calienta, pero no, perdón, la luz blanca es la que calienta. Mientras más brillo hay en el sol, más le tememos al sol porque nos va a quemar. No, lo que calienta es la radiación infrarroja. Y la radiación infrarroja no la refleja el mismo material que la radiación ultravioleta. Y cuando se va a llevar a cabo procesos de calentamiento, se necesita el infrarrojo que se refleje en un reflector, no el ultravioleta ni el visible. Por eso hay que conocer mucho de espectroscopía. Y aquí lo vamos a ver en este curso, esas cosas. Entonces tenemos ahí un ejemplo, miren los medicamentos. Los alimentos pasa lo mismo, eso es peor. Todavía las farmacéuticas les exigen un poco el Ministerio de Salud, pero más inocuidad en los procesos. En los alimentos no. Fíjense que aquí un médico de este hospital Cader, el doctor Cader, y no tiene una empresa pues que hace jugos. Y eso es una casa, así un cuartito, y hay químicos salidos de aquí de la facultad que le han trabajado haciéndole midiéndole el pH, por ejemplo, cositas así, al jugo. Y nosotros creemos que el jugo, la botellita bien bonita, que viene de una empresa con todas las calidad, ¿verdad? Con todas las normas de calidad. No, no es así. Nuestra empresa, nuestra industria es bien primitiva. Entonces, ¿qué cinética van a hacer ahí? Por lo menos habían contratado un químico para que les midiera el pH de los jugos, ¿verdad? Pero de cinética y tenían ahí fecha de vencimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían?
Y yo conozco, no voy a decir el nombre porque mala onda, estudiantes nuestros de ahí de la facultad han trabajado y no hacían eso, no hacían cinética. Y tampoco las empresas grandes. Salud, por ejemplo, que hacen no le, a la leche y le ponen la fecha de vencimiento por cálculo, pero no hicieron un estudio así cinético de verdad. Hace años en esta materia hicimos siempre proyectos de investigación, ¿verdad? Que se presentan en la semana científica. Por cierto, es la semana científica en el departamento de química va a ser virtual, ¿verdad? Y nosotros vamos a participar ahí de lo que hagamos, ¿verdad? En simulación van a participar, van a preparar esa simulación, una presentación para presentarla ahí la semana científica, ¿verdad? Va a ser virtual, hoy todo es virtual. Bueno, entonces esa vez una muchacha de farmacia se interesó por la leche para hacer el estudio cinético de la leche, agarró 2 marcas de leche y lo hizo muy bueno, y escribió un artículo ella, y por ahí tengo yo ese artículo muy bueno, muy bueno. Así que cinética aquí no se hace, por eso vamos a aprender bien cinética para que cuando ustedes vayan a la empresa, a la industria, a trabajar, díganle a su jefe, miren, yo puedo hacer los estudios cinéticos y hagámoslo para que tengamos una mejor calidad del producto, ya sea medicamentos, alimentos, ¿verdad? Y hasta lo pueden ascender, le pueden quitar el puesto al jefe si hacen estas cosas. Eh, con el COVID, esos simuladores que están usando en la escuela de matemática, han creado un centro de simulación y ustedes a lo mejor se han dado cuenta cómo miden porque esas están midiendo las velocidades de contagio, velocidad, esa curva que va creciendo en el tiempo es una curva, es un perfil, es el perfil de contagio de tiempo. Los perfiles son respecto al tiempo. ¿Qué son esas? Son ecuaciones diferenciales. Son sistemas de ecuaciones diferenciales conectadas que se simultanean. Ese es el modelo matemático. Y ahí están usando varios modelos, ¿verdad? Y yo tengo mis reservas porque es un problema de cinética. Las velocidades de contagio y todo eso son un problema sencillo de cinética. En cinética hay procesos más complicados, como el de esta ecuación que les acabo de escribir, la combustión del hidrógeno molecular. 15 ecuaciones conectadas. Es un modelo más complicado. Y hay otros mucho más complicados. Imagínense las reacciones de polimerización, imagínense las reacciones en química nuclear, física nuclear, de desintegración, que son también procesos de ramificación, no es por radicales, pero es ramificación, donde se vuelve complicado. La bomba nuclear en el proyecto Manhattan, ¿por qué? O sea, ¿cuál era uno de los grandes problemas para que no les explotara en la mano la bomba, como decimos? Era el poder controlar la reacción nuclear. Y eso es cinética. Cinética. El modelo matemático de control. Cómo evoluciona en el tiempo los reactivos y los productos. Eso se obtiene al resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales.
Vamos a hablar de esto. Ya andaba Erickson haciendo la tarea. Entonces le decía, el detener, hasta a Einstein le pidieron que le resolviera los problemas de cinética para poder controlar la reacción nuclear y, no, y que no les explotara en la mano. Pues igual, en explosivos. Los explosivos, las reacciones son de polimerización, perdón, son de radicales libres. Una explosión es un proceso por radicales libres y para controlar en el tiempo los explosivos hay que conocer de cinética. Y son modelos más complicados que el modelo del COVID. Ya vamos a hablar más adelante sobre el COVID. Bueno, esa fue la introducción para que vean, la cinética está por todos lados, en el cuerpo, o sea, ¿por qué cuando nos da calentura la gente muere? Porque las velocidades de las reacciones bioquímicas se duplican, se triplican, y el corazón entonces bombea más sangre y si el corazón no está fuerte, truena el corazón, se detiene. ¿Mm? Por eso hay que hacer ejercicio para que el corazón es un músculo que hay que tenerlo fortificado. Hay que hacer ejercicio todos los días, media hora, para que el corazón esté fuerte y soporte. Ahora con el virus el corazón debe estar bien fuerte, fortificado para que soporte la deficiencia de oxígeno que provoca el virus, porque ataca las células en los pulmones y baja el transporte de oxígeno a la célula. Entonces el corazón no tiene energía, porque el oxígeno es que le da energía al corazón. Y hay que tener fortificado el músculo del corazón. Bueno, aquí tenemos una ecuación general. Reactivo A más B produce E más F, donde las A minúscula, B minúscula son los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Y definimos la velocidad, que no se llama velocidad, ¿verdad? Como, ya les voy a explicar que no, por qué no se llama velocidad, pero le decimos velocidad a la variación del número de moles de una sustancia, puede ser reactivo producto, la variación en el tiempo. A eso le llamamos velocidad de conversión. Cómo cambian los números de los moles de A en el tiempo. Y esa velocidad de conversión, ya lo vamos a ver más adelante, simbolizamos como J. Ese es proporcional a A, el coeficiente estequiométrico de la ecuación química. En el caso del reactivo B, tenemos que la velocidad de conversión sería el diferencial de NB entre el diferencial de tiempo, que es proporcional al coeficiente estequiométrico de B, o sea, B. Si dividimos estas dos ecuaciones y las arreglamos, separando las variables, nos quedará esta ecuación que les estoy marcando. 1 sobre A por el diferencial de NA entre DT igual a 1 sobre B por el diferencial de NB entre DT. Esta es la expresión de las velocidades de conversión de A y de B. Quiere decir que si yo mido la de A, puedo entonces, si conozco obviamente la ecuación química, los coeficientes, la estequiometría,
Entonces puedo conocer la conversión, la velocidad de conversión de B. Y esto podemos expandirlo a todos los especies químicas. A B y a los productos también. Este signo negativo, esto me está manchando. Este signo negativo en los reactivos quiere decir, ¿por qué le anteponemos el signo negativo? Porque en los reactivos, el diferencial de moles es negativo, porque los reactivos cambian con el tiempo de forma que decaen los reactivos. Así, decaen con el tiempo. Significa que el valor final es menor que el valor inicial. Así que este diferencial es negativo. Y para que la velocidad sea positiva, se le antepone el signo menos. Porque en química no tiene sentido hablar de velocidades negativas. La velocidad negativa de descomposición de la acetona, por ejemplo, no tiene sentido. En física sí tiene sentido las velocidades negativas porque esa es la dirección. En los productos, el diferencial de n es positivo porque los productos no decaen con el tiempo, sino que crecen con el tiempo, los productos. Voy a poner así, reactivos. Y este R únicamente le vamos a poner concentración. Los productos crecen con el tiempo, así que el valor final es mayor que el inicial y por eso es positivo. Entonces, velocidad, el concepto que nos da la física es que es un vector, tiene magnitud y tiene dirección. En física, en química, no tiene sentido de la dirección, ¿verdad? Por eso es que los gringos no le llaman velocidad. Vamos aquí a la ecuación esta. A la velocidad de reacción le llaman, la simbolizan con la letra R de la palabra rate. Y rate quiere decir, o se traduce como una tasa de cambio o rapidez, ¿verdad? Una traducción no tan literal, en español sería rapidez. Y se define como J, la velocidad de conversión, entre el volumen. Si el volumen es fijo, no cambia con el tiempo, entonces va a ser constante. Y el número de moles dividido entre el volumen, aquí se lo estoy marcando, eso se llama concentración molar. Así que en cinética manejamos las velocidades, le llamamos velocidades, pero mal dicho, ¿no? R será igual a la variación en la concentración molar, porque son moles sobre volumen en litros, no otra concentración, no molal, ni normal, no, molar. Así se define la velocidad de reacción, cuando el volumen no cambia en el tiempo. Y eso sucede en reacciones en solución, menos polímeros en solución, porque los polímeros se hinchan algunos y cambian el volumen con el tiempo, pero los que no, se puede usar eso. En sólido también hay reacciones que se hacen en estado sólido. En el sólido no hay cambio en el volumen, entonces fácilmente se usa eso. En los gases no, porque cambia el volumen, a menos
que tengamos agua en constante, ¿verdad? Que tengamos un pistón ahí controlado del volumen. Entonces, R significa velocidad, pero ya sabemos que es una rapidez. Así que podemos escribir en términos generales que R es igual a menos 1 sobre A por la variación de la concentración de A sobre dt con B, con E y F para nuestra ecuación en términos generales. Quiere decir que si medimos la velocidad de A, estamos midiendo indirectamente la velocidad de B, la de E y la de F. Por eso es que basta con medir uno de las sustancias para tener la velocidad de los demás. Porque esta ecuación nunca se les olvide, porque a veces se nos olvida y andamos viendo cómo mido el producto, la velocidad del producto. No. Y por esta misma ecuación podemos seguir la cinética de una reacción, así se dice. Seguir la cinética es medir su velocidad o medir la variación de la concentración de la molar en función del tiempo. Pero para cortar todo esto decimos seguir la velocidad o seguir la cinética. Podemos seguir la cinética de una reacción con cualquiera de los reactivos o productos, no importa. Y podemos expresar también la ley de velocidad, que es la ecuación matemática en función de tiempo del proceso, expresarla en términos de reactivos o de productos, porque esta ecuación nos permite entonces calcular las velocidades de todas las especies. Las ecuaciones entonces cinéticas es la ley de velocidad, dice la ley de acción de las masas, que la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración molar, no otra concentración, sino que molar de los reactivos, no de los productos, sino que de los reactivos elevados a un coeficiente. Aquí tenemos A elevado a la alfa y a la beta. Esta cosa se me mancha. Ese coeficiente no tiene nada que ver con los coeficientes estequiométricos. Por eso aquí están alfa, beta y general. ¿Va? Estos coeficientes se llaman órdenes de reacción. Pueden ser números enteros, semienteros o cualquier número positivo, negativo, cero, o sea, un número real. Todos pueden ser. Los más comunes son de primer orden. Hay muchas reacciones de primer orden con respecto a los reactivos, de cero orden también, de segundo orden también, de tercer orden solo hay una y hay otras que tienen un órdenes bien complejos. Ya los vamos a ver. K es el coeficiente de velocidad. Es una constante que depende de temperatura y de presión. Y de presión para reacciones donde se involucran gases. Si no hay gases, pues entonces esa constante solo depende de temperatura. Por eso es que si la temperatura hace que aumente la velocidad, o sea, R, pero también hace que cambie el coeficiente de velocidad específica, K. Así que tiene dos efectos la temperatura. Aumenta la velocidad y aumenta K. Y si K aumenta, aumenta la velocidad también, ¿verdad? Por eso es que la temperatura, nuestro cuerpo no puede excederse a los 45 grados centígrados, porque nos morimos. Así que tenemos
en la ley de velocidad, esta es una ecuación diferencial, porque como R, ¿ve? R es una expresión diferencial. Podemos escribir entonces esta ecuación como menos 1 entre A, si escribimos la ley de velocidad en función del reactivo A. Nos quedará entonces escrita de esta manera. Igual a K. Esta es una K, no es una K mayúscula, es una K cursiva. Así. Por la concentración alfa, por la concentración de B, elevado a beta, etcétera. No escribo demás. Esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. Si la ecuación fuera de bimolecular, o sea que participan dos reactivos A y B, vean, esta ecuación no se puede resolver. Y de ahí es que se complica la matemática y la cinética. ¿Por qué no se puede resolver? Porque tiene una, dos, tres variables y una sola ecuación. Es imposible de resolver. Por eso es que se necesita otras ecuaciones, otra ecuación más para este caso. Dos ecuaciones más. Porque son tres variables. Y entonces hay que simultanear las tres ecuaciones. Y ahí se complica la cosa. Entonces, de los órdenes se habla de órdenes parciales, que son los órdenes con respecto a uno de los reactivos, y de órdenes totales. El orden total es la suma de los órdenes parciales. Y a veces las leyes de velocidad son complicadas, donde el orden no importa, porque es muy compleja la ecuación de velocidad. Veamos unos ejemplos. Estos ejemplos están en el libro, ¿verdad? Aquí tenemos la reacción entre el hidrógeno molecular y el bromo molecular, que esto es por radicales libres, un mecanismo por radicales libres. Vean qué compleja la ley de velocidad. Es proporcional a la concentración del hidrógeno molecular, del bromo molecular, pero a un medio, porque en un medio, cuando aparecen fracciones, en el denominador significa que se desdobla una especie en una etapa previa. Cuando aparecen en el numerador, significa que es por radicales libres, es una reacción ramificada, que puede ser por radicales libres o por vía radical. Eso significa, ¿no? Complejo. ¿Cómo decir el orden con respecto al bromo? No, pues decimos, porque aquí está el negativo, menos uno, más un medio, menos un medio. No tiene sentido. Y esta reacción es bimolecular, porque son dos moléculas las que actúan. Esta, la número 2, es una reacción unimolecular, porque solo es una molécula. Ojo que el coeficiente estequiométrico no nos está diciendo que son dos moléculas, dice la cantidad, que son 2 moles de una molécula que se disocia en dos. Son la descomposición. Por lo general, las reacciones o isomerizaciones. Premio Nobel de Química le dieron a Lindemann, un profesor de la Universidad de Texas A&M, en Texas, una
de las mejores universidades en Texas, porque explicó el mecanismo de las reacciones unimoleculares. ¿Mm? No se entendía de dónde tomaba la energía una molécula para descomponerse ella solita. Imagínense, este es un caso real. El estireno, una molécula orgánica, un bote sellado. Eso pasó ahí en el departamento de química. Cuando yo fui a agarrar un bote de estireno para usarlo, resultó que estaba hecho plástico. El estireno es líquido. Se había polimerizado él solito. Y entonces, ¿cómo va? Si estaba sellado. Otro ejemplo ahí en la bodega, carburo de calcio, estaba degradado completamente, el bote sellado. ¿De dónde se toma la energía? Entonces, Lindemann explicó eso. Esto lo vamos a ver más adelante, los mecanismos de reacciones unimoleculares. ¿Cómo fue que lo explicó? Y por eso ganó el premio Nobel Lindemann, porque explicó toda la química y los mecanismos y la forma de la energía, de las reacciones unimoleculares. Entonces, esta es una reacción unimolecular. Y la ley de velocidad, esta es sencilla, ¿eh? Es de primer orden, porque solo hay una especie en la ley de velocidad y exponente 1 que no se escribe. El orden no tiene nada que ver con la estequiometría, con este 2, nada que ver. Esta ecuación 3 es una ecuación bimolecular, son dos moléculas las que intervienen. Y la ley de velocidad, aquí sí coinciden, casualidad, que es de segundo orden. Un orden con respecto al hidrógeno molecular y uno con respecto al yodo molecular. Suman dos. Casualidad, bimolecular con el orden. Porque muchos asocian, confunden, ¿no? La molecularidad con los órdenes de reacción. No son iguales. Los órdenes de reacción y el coeficiente de velocidad únicamente se pueden medir experimentalmente o con mecánica estadística. Después va a ver ustedes la mecánica. No se pueden medir de otra manera. Estas K, estos coeficientes de velocidad no se pueden medir aquí en la ley de velocidad. Este coeficiente K y los valores de alfa, beta, los órdenes parciales, se llaman parámetros cinéticos. Esos parámetros cinéticos solo se pueden medir experimentalmente o con mecánica estadística, que eso es más avanzado. En cinética solo se puede medir experimentalmente, quiere decir hay que hacer un experimento, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que tienen los modelos que están usando los matemáticos para el COVID, porque están usando, bueno, son dos problemas. Están usando estas K, los coeficientes de velocidad, en sus ecuaciones diferenciales como 1 o como 0.2 o 0.4, que los han tomado de otros modelos, de otros experimentos que han hecho en otro país y hace años. Y eso no es correcto.